Amén, 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 amén. Siempre tomen asiento en oración por ellos, especialmente. Bueno, le decía que la figura de Mardoqueo es muy interesante en la Escritura, es muy, muy interesante, sobre todo en estos tiempos donde vemos que la figura del hombre creado, el hombre según imagen de Dios, está tan, y no me refiero al varón, sino al hombre, tan denigrado la figura de la mujer como la figura del hombre a través de todas estas ideas que hay, ideologías, ideas, teorías que surgen en cuanto a las identidades, ¿no? Pero el hombre en sí está, el varón está siendo muy atacado en este tiempo, pero muy atacado. No sé si usted se ha dado cuenta que no es el hecho ya de a un caso, ¿no? Vemos algunas hasta propagandas y si ha dado cuenta, si usted ve las películas de Netflix, casi todas ahora son mujeres empoderadas. Y yo no estoy hablando mal de esto, estoy hablando de cómo el hombre está siendo atacado por un sistema real, ¿no? Y esto me hace pensar mucho en nosotros como hombres, ¿no? Porque también el hombre como modelo del reino, el hombre en el reino también está siendo atacado. El hombre como imagen de Dios en el reino, creado por Dios para moverse en el reino, también está bajo ataque, ¿no? Satanás se ha ensañado en desdibujar la figura del hombre y del hombre de Dios sobre todo, ¿no? Y esto uno lo ve lamentablemente en tantos modelos y uno tiene que darse cuenta que la Escritura nos está desafiando en este tiempo. Este tiempo es muy, muy particular. Es un tiempo realmente en que uno tiene que estar muy atento porque no sabemos lo que pasa el día de mañana. Ni la próxima hora sabemos lo que puede pasar. Y muchos aquí son papás, algunos son abuelos, son tíos, y algunos tienen hermanos menores y tenemos que darnos cuenta el tiempo difícil que estamos pasando. Ahora, el rol de la mujer es importantísimo en la iglesia. El rol de la mujer es relevante en el cuerpo de Cristo, pero el rol del hombre también lo es. Y por alguna manera el hombre en el reino se ha ido desdibujando, se ha ido perdiendo. Mardoqueo, si usted lo lee en el capítulo 2 del libro de Esther, cuando ya comienza a hablar, dice, por esos días en la fortaleza de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, que pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simei. Su familia había estado entre los que junto a Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima muy hermosa, la cual se llamaba Adasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como una propia hija. ¿Qué sabemos de Mardoqueo? Figura de un hombre del reino. Lo que sabemos primero que era descendiente de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es muy interesante en la Escritura. Está asociada con la alabanza, con la adoración, con la fiesta, con la alegría. Está asociado con aquello que Dios tiene particular anhelo, amor por la tribu de Benjamín. Sabemos que es descendiente de Cis y Simei. El nombre Mardoqueo es muy interesante, pero para entender este nombre hay que entender que en primer lugar Mardoqueo no se llamaba Mardoqueo. Cuando los judíos fueron llevados a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia cautivos, lo que hicieron los babilónicos era cambiarles el nombre. Por ejemplo, Daniel y sus amigos les cambiaron los nombres y eran nombres asociados a deidades babilónicas. Alguna manera de poder empezar a torcer la imagen de Dios, de hombres del pueblo de Dios, y torcerla hacia la imagen y la idea del reino de Babilonia. Usted sabe que la figura de Babilonia es figura del mundo, figura del enemigo de Dios. No dice la Biblia cuál era el nombre original de Mardoqueo. No dice. Sí, por ejemplo, de Esther se sabe que el nombre original es Adasa y el nombre que se le cambió fue Esther. En realidad, el nombre de Mardoqueo tiene la idea de hombre pequeñito, pero no de hombre pequeñito de baja estatura, sino que es un pobre tipo. Esa es la idea, un pobre tipo, un pequeño, un hombrecito. Este es un hombrecito, este es un pequeñito, este es un pobre tipo,
¿no? Y también está asociado a ser siervo de un dios que era Merodach, que era un dios que estaba más asociado a la homosexualidad. Entonces fíjese usted cómo los días de Babilonia estamos viviendo en estos días, donde a los hombres se nos trata de poca cosa. Se les hace tener miedo a las mujeres de los hombres. ¿O no ha visto las propagandas? Que la mujer va caminando sola y pasan los hombres y la mujer mira con desconfianza. Yo sé que hay hombres que son abusadores, violadores y tienen todo eso, pero no todos los hombres somos así. Yo sé que hay hombres que son patriarcas, déspotas y autoritarias, pero no todos los hombres son así. Pero hay un ataque a nuestra figura como los días y hay un diablo desgraciado que está diciéndonos, pobre tipo, pobrecito, mira lo que sos, pobrecito. O peor, sos siervo de Merodach, siervo de un sistema abusivo. Ahora, es interesante ver que los nombres de su papá es interesante. Jair, dice Mardoqueo, era hijo de Jair. Su papá significa el hombre que ha sido iluminado por Dios. O sea que de alguna manera Mardoqueo, al que no sabemos su nombre original, tenía un papá fuerte, el hombre iluminado por Dios. Y yo estoy seguro, aunque la Biblia no lo dice, por las reacciones de Mardoqueo, por la historia de quién fue Mardoqueo, que su papá invirtió tiempo en él. Le puso pilas a él en formarlo conforme al corazón de Dios. Jair, el iluminado por Dios, el que refleja a Dios, de alguna manera invirtió mucho en la vida de Mardoqueo. Invirtió para hacerlo un hombre con un corazón diferente al resto, porque él terminó siendo un principal. La fortaleza de Susa, donde se lo ve a Mardoqueo, era uno de los lugares más principales del reino, y él dice que era un oficial en ese lugar. O sea, había llegado en un contexto de mucha adversidad a ser un hombre bien posicionado. Algo diferente había, porque todos sabemos que lo que de niño vamos sembrando comienza a dar fruto en algún momento. Ahora, no todos nosotros hemos recibido la misma siembra en nuestra vida, ¿o no? En mi caso, mi papá fue muy ausente por trabajo, no porque haya sido un mal tipo. Tenía que salir mañana a las 8 de la mañana, antes de las 8 se estaba laburando y volvía a la noche tardísimo a laburar y después estudió de noche, se recibió, consiguió y claro, lo veíamos poco en casa. No hemos tenido tal vez un Jair, pero eso no significa que yo no pueda llegar a ser un Mardoqueo, ya vamos a ver esto más adelante. Dice que era hijo de Jair, nieto de Cis. Cis era un varón de la tribu de Benjamín, y en Samuel vemos que se habla de que era un hombre de mucho valor, de mucho coraje, de mucha valentía, era un abuelo valiente, no un viejo picante, era un tipo que era valiente, dice que estaba lleno de valor y de poder y de autoridad, o sea que estamos viendo un hombre que también de alguna manera transmitió a Jair mucho de lo que él tenía. Y habla también de que era parte de la familia, estaba un tal Simei. Simei significa también famoso y era uno de los principales en la tribu. O sea, Mardoqueo tenía una herencia en sí mismo. Él tenía una herencia. Y el mundo, las circunstancias o el plan de Dios o la desobediencia de Israel llevó a que el pueblo de Dios terminara esclavo en Babilonia y les cambiaron el nombre y muchos terminaron arruinados. Fue uno de los tiempos más oscuros del pueblo de Dios porque dice que realmente se cayó la alabanza, se cayó la adoración. Se acabó todo en ese tiempo. Muchos empezaron a adorar a dioses ajenos. Pero siempre Dios se reserva algún Daniel, algún amigo de Daniel, siempre se reserva un Mardoqueo. Y aquí es donde yo quiero entrar en que entendamos nuestro rol, en primer lugar, en la familia. Yo sé que acá hay algunos que son solteros, pero Dios les dará en su momento, si está en el plan de Dios, una esposa. ¿Cuál es nuestro rol en la familia? ¿Qué ven mis hijos? ¿Qué ven mis hijas? ¿Qué ven mis nietos de mi vida espiritual? Si Mardoqueo llegó a ser un hombre que, aunque el medio quiso cambiar y dibujar la figura de Dios en él, se mantuvo tan firme que tuvo lucidez espiritual por un momento tan conflictivo como fue cuando Amán se levantó para acabar con todo el pueblo de Israel, es porque tuvo un padre que lo dio. Ahora, muchos de nosotros tal vez, como en mi caso, yo no tuve un papá creyente.
Yo conocí al Señor de grande y mi papá no era creyente, lo conoció casi al mismo tiempo que yo. Pero tuve un buen padre espiritual. Tuve un buen discipulador que se me invirtió años en mi vida, que dejó huella en mi vida. No tenemos tal vez un padre que sea referente, pero podemos buscar dentro de nosotros, algunos, empezar a ser inclusivos como fue Mardoqueo. Mardoqueo tomó a Esther, la integró a su familia y dice que la tuvo como una hija. Un modelo de Dios en este tiempo es tomar a otros, varones que tomen varones. Fíjense que en la escuela dominical no hay varones, son todas mujeres. Fíjense, algo tan simple como eso. Necesitamos ser al estilo de Mardoqueo, hombres que incluyan a otros, que adopten a otros, que lo tomen para sí a otros. Mucho más en nuestra casa, ¿no? Con nuestros hijos, y yo celebro que hay algunos con sus hijos, que podemos invertir en nuestros hijos, pero nuestros hijos están viendo un hombre de Dios, o están viendo un hombre pequeñito, un pobre tipo. El mundo nos quiere cortar las patas, no quiere que corramos. El mundo quiere que seamos hombres pequeños, que no seamos relevantes, que no seamos diferentes. Pero Dios está queriendo levantarnos como Mardoqueos en un mundo difícil, porque la única manera de que haya esperanza en otros es que yo pueda sembrar en otros, especialmente en mis hijos, en los más cercanos, en mis propios discípulos. Que yo pueda sembrar algo en el corazón de alguien, es la manera que Dios ha diseñado el caminar entre los hombres. La Biblia dice, hombre con hombre, hierro con hierro, se afila, y hombre con hombre saca provecho, dice una versión. Necesitamos entender nuestra necesidad de poder tener a alguien cerca, no solo para conmigo, sino también de mi persona para con otros. Necesitamos ser hombres y mujeres que entiendan que tenemos que tomar de una vez por todas la cruz. Cuando yo veo la vida de Mardoqueo, estoy viendo un tipo que estaba en una posición buena, tranquila, cómoda. De pronto se estudia toda la historia de que lo quieren acabar y el tipo se arriesga y lo que invirtió en su hija, porque era prácticamente su hija, la adoptó como una hija, su sobrina, invirtió, la preparó, la puso en un lugar que pudo llegar a ser la reina, y en el momento más crítico, cuando ella misma no quería tomar partido, porque Esther no quería tomar partido, ustedes recuerdan la historia, de hecho hemos predicado hace unos domingos atrás de esto, cuando es Mardoqueo el que la golpea con una pregunta, le dice claramente, no sea que vos también acabes con esto. Necesitamos prepararnos para lo que viene, hombres, pero no hombres pequeñitos, no pobres tipos, no somos pobres tipos, somos hombres de Dios, elegidos por Dios para un tiempo como este. Necesitamos tener de alguna manera la iluminación, Jair, iluminado por Dios, con valientes como Cis, para empezar a levantar Mardoqueos de una manera tal que podamos entender los tiempos que vivimos. Chicos, muchachos, yo creo que yo soy más grande que vos, José Luis, ¿no? No, el más grande sos vos, lamento decírtelo, vos sos el Matusalén de la... Pero soy uno de los más grandes de la iglesia. Y la mayoría en la iglesia es por debajo de los 50 años. Por encima de 50, 55 somos pocos. Y yo cuando veo esto, pienso en si entendemos los tiempos que estamos viviendo. Si podemos captar lo que está pasando a nivel espiritual. Porque eso fue lo que Mardoqueo entendió a nivel espiritual lo que pasaba. Él estaba cómodo, pero entendió a nivel espiritual el ataque, la bronca del enemigo, lo que el diablo quería hacer. Estamos entendiendo a nivel espiritual que aunque a mí hoy no me toque, puede ser que termine igual acabado como el resto. Económica, espiritual, emocional. Los hombres no hablamos de muchas cosas. No hablamos de muchas cosas.
somos de comernos para adentro las cosas. Pero los hombres también fuimos abusados sexualmente, fuimos abusados emocionalmente, fuimos abusados tal vez espiritualmente. No lo hablamos porque creemos que somos muy... Me están filmando, por eso no puedo decir mucho. Pero usted me entiende, ¿no? Nos creemos muy fuertes, muy machos. Pero yo le puedo asegurar que por lo menos 5 de aquí han sufrido violencia sexual. Tal vez no de otro hombre, pero sí tal vez de alguna mujer. Y emocional, le puedo asegurar que también. Muchos de nosotros tenemos que entender que el diablo ha querido y está queriendo y está trabajando en nosotros para hacernos pobres tipos. Mardoqueo, pobre tipo. Pero más allá de lo que vivió Mardoqueo, se paró. ¿Se paró en qué? En lo que recibió, la herencia de su abuelo, la herencia de su papá, en un Jair, en un Cis, se paró en eso, en un Simei, se paró en lo que aprendió. Y yo creo que los que estamos aquí hemos escuchado mucha palabra de Dios en este tiempo. Y no podemos permitir que Satanás nos tire al piso y una man cualquiera nos quiera meter el dedo en la boca. Si no, va a haber una generación que se va a perder. La generación que se va a perder es la que está cerca tuya. En primer lugar, en el seno del hogar. En segundo, en la familia ampliada. Y luego los amigos, los conocidos. Se va a perder esa. Es tu generación, no es mía. Necesitamos entender que de alguna manera, cuando comienzo a moverme como Mardoqueo, con un discernimiento espiritual de lo que está pasando, yo sigo 2 o 3 páginas de noticias que después si quieres se las comparto, ¿no? Pero uno las mira, las lee y dice, wow, esto va a llegar a Argentina. ¿Cómo vamos a estar cuando llegue eso? ¿Cómo nos vamos a parar frente a algunas cosas que van a golpear a nuestros hijos? Y si no tienes hijos, tarde o temprano los tendrás. Mardoqueo se armó de valor para poder enfrentarse a todo un sistema. Invirtió en su hija y a través de su hija enfrenta el sistema. Mardoqueo era un hombre que no tenía problemas, ayunó y oró. No era un Daniel tal vez, que Daniel abrió la ventana y ¿qué me importa? Y Daniel tenía, bueno, pero la enseñanza de Daniel son las enseñanzas de Daniel. Pero Mardoqueo, cuando se pusieron de acuerdo con Esther, oró y ayunó y movilizó a otros a orar y ayunar. Y si hay algo que somos flojos los hombres, es en la oración. ¿O no es verdad? Somos flojos en la oración. Pero cuando uno mira el modelo de la oración en la Escritura, ve a hombres de oración. Elías, Eliseo, hombres de oración. Y de Elías se dice que era un tipo común y corriente, sujeto a pasiones. Vemos un Pedro, vemos un Pablo, vemos un Juan. El modelo de oración en el hombre. De alguna manera se ha instalado, y esto es mío, lo que yo entiendo, y tal vez no de ahora, pero más se nota en estos años, esta influencia de Amán dentro de nosotros, de Babilonia dentro de nosotros, diciéndonos, pobre tipo, sos un pobre tipo, sos un hombrecito, sos poca cosa. Y nos la estamos creyendo, nos la estamos creyendo. Y necesitamos pararnos en este tiempo y empezar a ver a un Dios tan poderoso que cuando me pongo a mover en su dirección, como lo hizo Mardoqueo, termina beneficiándome porque Dios honró a Mardoqueo. Lo pone en una posición de mayor autoridad, lo honra, lo pone más alto. Y esto antes de acabar con Amán, le da su capa y después cuando acaba con Amán, lo pone en una posición de mayor honra. O sea, el movernos de acuerdo a un modelo de varón del reino nos conviene. Muchos tal vez estén pasando alguna circunstancia económica difícil. El problema tal vez no sea lo que ganás ni lo que gastás. El tema sea tal vez que no estás entendiendo tu posición de hombre en el reino. Porque cuando yo entiendo
que Dios me ha puesto en esta posición de ser un varón valiente, que tenga iluminación del reino. La idea de iluminar es recibir de Dios. ¿Cuánto hace que no das una palabra a alguien? ¿Cuánto hace que no llamas a orar a tu casa en vez de que tu esposa te ande diciendo, che, vamos a orar? No pasa en casa eso. Por años mi esposa ha sido la que me impulsaba a orar ahora. Me dice, vamos, ¿cuándo vamos a orar? ¿Cuándo vamos a orar? Y nos cuesta orar a los hombres, ¿o no? Y con nuestras esposas también nos cuesta. Pero esto es parte de nuestra naturaleza. No nos cuesta jugar al fútbol, no nos cuesta levantarnos tal vez en una esquina a comernos 20 negros juntos, no nos cuesta eso. Pero cuando entramos en el mundo espiritual nos encontramos como que somos pobres tipos. Y nos olvidamos la herencia que Dios ha puesto en nosotros. Necesitamos de alguna manera ser ese tipo de varón que incluya a otros. Hay muchos huérfanos. Dios está trayendo generaciones a la iglesia huérfanas que no tienen modelos. Yo no sé qué hubiera pasado de mi vida si hubiera llegado a lo que Dios me permitió llegar si no hubiera tenido un referente tan cercano como fue mi primer pastor. Y yo he tenido mis grandes peleas con mi primer pastor. Lo he insultado, le he cerrado la puerta en la cara, le he tirado cosas. Una vez no le rayé el auto porque, bueno, nadie me va a querer rayar el auto porque lo agarro piña, ¿eh? Pero una vez le digo, le voy a rayar el auto de punta a punta. Después vi el auto estaba más rayado por todos lados, digo que lo voy a rayar, no se va a dar cuenta. Pero no sé qué hubiera sido de mi vida si no hubiera tenido al pastor Miguel Juez en mi vida. No sé qué hubiera sido. Me perseguía, se jugó por mí, me daba, invertía. Y yo digo, ¿y nosotros esta generación? Tal vez tenemos esta necesidad, yo no tengo nadie encima. Tal vez Dios no te dio nadie para que pueda invertir en vos, pero sí vos podés invertir en otro. Tal vez estás peleando con vos mismo, bueno, alguna vez voy a tener porque soy un pobre tipo, voy a tener a alguien que me cuide. Y tal vez lo que Dios te está diciendo, empezá a cuidar a otro. Empezá a cuidar a otro. Porque ya estás madurito, grandecito, pesadito, peludito. Este es un tiempo en que si no nos ponemos de acuerdo para movernos como varones, vamos a perder una generación. Y tal vez eso comience en nuestras casas. La figura de Esther es una figura de la iglesia, es un hombre que le dice a Esther, es un hombre que le dice a la iglesia, que le dice a la iglesia, por este lado ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres que me vengan y me puedan decir, es por este lado, pastor? ¿Dónde están los hombres que se convocan a cuidarse unos a otros? No vayas por aquel lado, macho. Por ahí anduve yo y ese lugar es complicado. ¿Dónde están los hombres que en vez de mirarnos el ombligo, como Mardoqueo vemos el mundo espiritual? ¿Dónde están los hombres que oran, que ayunan? ¿Dónde están? Si no logramos hacer un cambio en el corazón, y esto no pasa por servir en la iglesia, yo no estoy hablando de servir en la iglesia, está lejos el mensaje de hoy dice, no te está diciendo venir a servir a la iglesia, el mensaje de hoy te está diciendo ser un hombre de Dios, al estilo de Mardoqueo, aunque todo el mundo te esté tirando cosas encima, aunque la economía ande para atrás, aunque aún con la salud estés para atrás, aunque te haya pasado lo que te haya pasado, sos un hombre de Dios. No porque lo diga yo, sino porque Cristo Jesús está en tu vida. Es tiempo de quebrar con algunas cosas en tu propia vida. Miren, ¿hasta cuándo vamos a jugar a ser hombres de Dios? Que vengamos a la iglesia no nos hace Mardoqueo. Mardoqueo y Amán comían en la misma mesa. ¿O no? Lo que me hace diferente a otros son mis acciones, ni siquiera lo que digo me hace diferente. Yo puedo decir muchas cosas, pero lo que me hace diferente son mis acciones. Lo que me hace relevante son las acciones que yo tomo.
no lo que yo digo. Mardoqueo no solo caminó en una dirección, sino que también dijo cosas, se movió. Y esto fue lo determinante. Este tiempo que vivimos, muchachos, aunque venga a la derecha, a la izquierda, la de arriba, la de abajo, va de mal en peor. Lo dice la Escritura. La que va de gloria en gloria, de éxito en éxito y de fama en fama es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa es triunfante, siempre. Por eso, me encanta, estoy leyendo un poco sobre el arca. Se salvaron los que estaban en el arca, medio animales, como muchos de nosotros. Yo quiero ser un animal, pero estar dentro de un arca, del arca. Bruto como estoy, pero en el arca. Y no quedarme fuera del arca. Este mundo está condenado. Pero los que estamos en el arca somos los que vamos a ser victoriosos. Pero vos no sos un pobre hombre, no sos un pobre tipo. Vos sos un hombre de Dios, aunque el mundo te quiera decir lo que te quiera decir. Si hay algo que me gustaría es que puedas ver este modelo de Mardoqueo, puedas leer el libro de Esther, porque estos tiempos, uno tiene que hablar poco. Pero que puedas leer el libro de Esther, pero viendo a Mardoqueo actuar. Y tomes esas decisiones, estas acciones, porque es tiempo de que nos pongamos en pie. Es tiempo de que nos levantemos a orar, a ayunar, a clamar, que adoptemos a otros, de proteger a otros como hizo Mardoqueo. Son tiempos de ser discernidos, de entendidos a nivel espiritual. Porque si nosotros no accionamos, las personas que amamos van a pagar el plato. Y eso normalmente son los más cercanos. A los solteros solo les puedo decirles, cuiden bien con quién caminan. Cuiden bien con quién caminan. Porque a veces caminamos con las personas equivocadas creyendo. Y si no, pregúntenle a los que son más grandecitos que ustedes. Cuántas las malas, como dice la Escritura, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Si las veces que he pecado siempre ha sido porque me asocié con alguien que no me tenía que asociar. Yo le conté la primera vez que le quise predicar a la banda con que me juntaba. Yo cuando me convertí me juntaba con unos muchachos todos los viernes en una carpintería a comer asado y a tomar algo. ¿No? Nunca salí de ese asado y de esa tomada, nunca salí mal. Pero después de convertido, dije, les voy a predicar a los muchachos. Fue la primera vez que salí, yo hasta el día de hoy no sé cómo llegué a casa con la bicicleta. Nunca antes me había tomado tanto como fue ese día. Porque nos creemos fuertes, pero las malas compañías hacen sacar a luz nuestra debilidad. Porque siempre, y estos muchachos solteros, siempre, el que te lleva para el lado del enemigo nunca es tu amigo. Nunca. Nunca es tu amigo. Ese es tu enemigo. Porque los amigos te van a llevar a Cristo. Y si vos querés ser buen amigo, a ese que no conoce a Jesús, llévalo para Cristo. Un recuerdo clarito, yo dije, les voy a predicar. Me tomé hasta el agua de los pollos. Me tomé todo lo que había en ese lugar. Llegué destruido a casa. Hasta el día de hoy me como los restos de mi esposo. Pero fue porque no supe con quién caminar. Ahora, en mi propia experiencia, yo terminé el secundario de grande. Terminé el secundario con casi 30 años. Tuve que llegar a laburar hasta en 3 lugares porque no me alcanzaba ni para cambiar calzoncillo a mis hijos, si no fuera por la ayuda de mi suegro. Entré a la universidad, hice hasta 4º año de ingeniería. ¿Y todo por qué? Porque tuve a alguien al lado mío que me animaba, que me daba, que me ayudaba, y cuando tenía un problema, corría a él, porque sabía que tenía un Mardoqueo al lado mío, que entendía el mundo espiritual. Ojalá que Dios te levante como un Mardoqueo en tu familia, o como un Mardoqueo en medio de tus amigos, o como un Mardoqueo en esta congregación, pero que Dios te levante.
porque hay una generación que va a sufrir si no. Y tal vez los que más sufran sean las personas que vos más amas. Vamos a orar. Como ve, no es nada del otro mundo lo que tenía que decirles, pero yo quiero orar en esta hora. Quiero orar. Queremos orar unos por otros. Ponete de pie y cerra tus ojos un instante.